Donald S. Whitney, Disciplinas espirituales para la vida cristiana. Capítulo 1. Disciplinas espirituales para la piedad. Así que, por un lado, reconocemos que hasta la autodisciplina más férrea por sí misma no nos hará más santos, más bien puede hacernos más parecidos a los fariseos. El crecimiento en la santidad es un regalo de Dios. Vea Juan 17:17, Primera de Tesalonicenses 5:23, Hebreos 2:11. Por otro lado, eso no significa que no tenemos que hacer nada para procurar la santidad, más que vivir la vida que queremos hasta que, y a menos que, Dios decida hacernos santos. Lo que tenemos que hacer es disciplinarnos a nosotros mismos con el fin de alcanzar la piedad, ejercitando las disciplinas espirituales que Dios nos dio como el medio para recibir su gracia y crecer en la semejanza a Cristo. En Colosenses 1, 28 al 29, el apóstol Pablo ilustró cómo estas dos cosas, el esfuerzo del cristiano y la obra de Dios, pueden darse simultáneamente en la persona en la que mora el Espíritu Santo. En este texto, Pablo habló de su trabajo para ayudar a los creyentes a llegar a ser perfectos en su relación con Cristo, declarando: es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Colosenses 1:29. Observe que Pablo dijo que él mismo trabaja duramente, pero luego afirmó que la energía para esta lucha provenía de Cristo. El hecho de que Pablo tuviera el deseo y el poder para el ministerio era completamente por la gracia de Dios. Vea Filipenses 2:13. Si de su trabajo resultaba algún fruto perdurable, Pablo le daba toda la gloria a Dios. Sin embargo, a veces seguramente se sentía como que todo el esfuerzo era de Pablo y al final de cada día Pablo era el que estaba agotado por el trabajo. Así son las cosas con las disciplinas espirituales. La gracia de Dios produce el deseo y el poder para ellas, pero los cristianos deben practicar personalmente las disciplinas. Por ejemplo, el hambre profunda e insaciable por la Biblia es un don de Dios, pero somos nosotros quienes tenemos que dar vuelta a las páginas y leer las palabras. Dios no arrastra nuestro cuerpo pasivo y lo pone frente al escritorio, ni hace que nuestras manos abran la Biblia, ni hace girar nuestros ojos de un lado al otro por las páginas, sin ningún esfuerzo de nuestra parte. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego. La palabra traducida como disciplina viene de la palabra griega gymnasia, de la cual se derivan nuestros términos gimnasio y gimnasia. Esta palabra significa ejercitar o disciplinar, que es el motivo por el que la versión Reina Valera 1960 traduce 1 Timoteo 4:7 como ejercítate para la piedad, la Biblia de las Américas como disciplínate a ti mismo para la piedad, y la Nueva Traducción Viviente como entrénate para la sumisión a Dios. Es una palabra sudorosa que lleva en sí el olor a gimnasio. Así que piense en las disciplinas espirituales como ejercicios espirituales. Ir a su lugar favorito para orar o para escribir notas en su diario, por ejemplo, es equivalente espiritual de ir a un gimnasio y usar una máquina para levantar pesas. Del mismo modo que las disciplinas físicas como esta estimulan la fuerza corporal, las disciplinas espirituales promueven la piedad. Una historia bíblica que ilustra otra manera de pensar en el rol de las disciplinas espirituales está en Lucas 19, 1 al 10. Es el famoso relato de la conversación de Zaqueo, el cobrador de impuestos. Como era tan bajo de estatura, Zaqueo no podía ver a Jesús entre la multitud, así que se adelantó y se subió a una higuera sicómoro para ver a Jesús cuando pasara. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba, llamó a Zaqueo por su nombre y le dijo que bajara. Ambos se fueron a la casa del cobrador de impuestos, donde él creyó en Jesús para su salvación, y decidió entregar la mitad de sus posesiones a los pobres y devolver con intereses todos los impuestos que había tomado ilegalmente. Piense en las disciplinas espirituales como maneras en las que podemos ponernos espiritualmente en el camino de la gracia de Dios y buscarlo, así como Zaqueo se colocó físicamente en el camino de Jesús y lo buscó.
El Señor, por medio de su Espíritu, todavía recorre ciertos caminos, caminos que Él mismo ha ordenado y revelado en las Escrituras. A estos caminos los llamamos disciplinas espirituales, y si nos ponemos en ellos y lo buscamos a él allí por fe, podemos esperar encontrarlo. Por ejemplo, cuando vamos a la Biblia o cuando nos dedicamos a cualquiera de las disciplinas bíblicas mirando por fe a Dios a través de ellas, podemos esperar experimentar a Dios. Así como sucedió con este cobrador de impuestos, lo encontraremos dispuesto a tener misericordia de nosotros y a tener comunión con nosotros. Con el tiempo, Él también nos transformará de un nivel de la semejanza a Cristo a otro. 2 Corintios 3:18. Así que, nuevamente, por medio de estas prácticas que tienen base en la Biblia, conscientemente nos colocamos ante Dios con la expectativa de disfrutar su presencia y de recibir su gracia transformadora. Tom Landry, el entrenador del equipo de fútbol americano Dallas Cowboys durante más de 30 años, dijo: el trabajo de un entrenador de fútbol es hacer que los hombres hagan lo que no quieren hacer para lograr lo que siempre han querido ser. Casi de la misma manera, los cristianos están llamados a obligarse a sí mismos por el poder del Espíritu a hacer lo que naturalmente no harían, practicar las disciplinas espirituales, para experimentar aquello que el Espíritu les hace desear, es decir, estar con Cristo y ser como Cristo. Dicen las Escrituras: disciplínate a ti mismo para la piedad.